Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Sosanas a 1. Mi nombre es Emmanuel Ferreira Sosa. Espero que todos y todas estén bien. En esta ocasión vamos a utilizar para este video nuestro multímetro digital clásico. Le he retirado las puntas de prueba, que son las que normalmente se colocan aquí y son las que detectan las señales de cualquiera de los tipos de magnitudes que mide el multímetro. En un comentario, una persona me hizo una pregunta. Ese comentario está ubicado en uno de los videos de cómo usar este multímetro digital de nuestro canal Sosanas a 1. Era sobre esto, sobre estas puntas, estos cables. Estos cables son los que detectan las señales para que el multímetro la pueda recibir e interpretar y mostrar en la pantalla. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se compra este multímetro, muchas veces estas puntas, se le dice punta porque terminan acá, estas son las puntas. Y estas son las puntas macho que se colocan acá en las salidas hembras que están en el multímetro. Estos conductores normalmente no son de muy buena calidad. A veces, dependiendo de dónde se compra el multímetro. Entonces, cuando se dañan, que por cierto, aunque sean de mala calidad como quiera, duran mucho tiempo. Pasa que los originales casi siempre duran toda la vida. Se pueden cambiar. ¿Dónde se cambian? Bueno, uno simplemente tiene que ir a alguna tienda donde lo vendan y buscar que tenga esa misma propiedad, de que sea uno rojo, uno negro, y que tenga esta forma en la entrada para que entre. Normalmente existe un estándar respecto al diámetro de estos dos conectores que van acá en estas salidas, y por esa razón no es muy complicado, porque la mayoría de los multímetros utilizan este tipo de conexión. Simplemente uno lo compra. Ahora hay que tomar en cuenta algo. Hay que tomar en cuenta algo que se le dice el calibre. Para poder identificar el calibre o espesor o grosor, hay que tomar en cuenta el diámetro del cable. Como podemos observar, esto es un conductor o cable, este es rojo, y como podemos observar, tiene una forma circular. Es decir, como podemos observar, si le damos vuelta, es como circular. Entonces, por eso tiene un diámetro. Ese diámetro va a especificarte en base a dos normas. Hay dos normas estándar internacionales, que son la AWG, que es la que se utiliza en Estados Unidos, América del Norte, y la SWG, que es la que se utiliza en Inglaterra, la norma británica, de aquel lado del mundo. Entonces, esas normas, en base al diámetro, te pueden indicar qué cantidad máxima de corriente, de voltaje, resistencia, etcétera, pueden soportar los conductores o los cables. Entonces, para nosotros saber el diámetro de esto, podemos simplemente medirlo con un calibrador pie de rey, como este. Este es un instrumento de medición mecánico que se utiliza para medir profundidad, diámetro interno y diámetro externo en objetos. Este es digital, hay unos que son manuales. Entonces, para yo medir, por ejemplo, de este cable el diámetro, yo simplemente lo coloco ahí y lo cierro. Al cerrarlo, él me va a decir en milímetros y qué diámetro tiene. Yo simplemente lo aprieto un poco y donde se queda ahí, 2.91 milímetros. ¿Qué sucede? Ese es el diámetro que tiene. Yo entonces lo apago, lo cierro, lo apago y lo pongo en su lugar otra vez. Este tiene 2.90 milímetros. Hay una tabla que le voy a mostrar
en este lado del video, que muestra en base al diámetro externo en milímetros qué cantidad de amperes máximo soporta. ¿Por qué la cantidad de amperes es importante? Porque esa es la unidad de medida del flujo de corriente a través del cable. Entonces, el multímetro mide 10 amperes. Acá el valor máximo, mírenlo ahí, son 10 amperes. Entonces tenemos que siempre buscar que la punta mida, es decir, pueda soportar máximo 10 amperes de flujo de corriente a través de ella, para evitar que se incendien. Porque simplemente cuando no resisten, entonces se empieza a calentar hasta que se derrite. La parte superficial, que es la que vemos del conductor, se derrite. Y entonces, junto con el calor, se genera un incendio. Y te daña la punta o te puede generar un incendio. Entonces, por esa razón, debemos tomar en cuenta que la punta que compremos mida al menos 10 amperes. Ahora, la medida que teníamos ahorita, que era 2.90 en base a la tabla, que podemos observar, si buscamos en milímetros en esta tabla, de 2.30 milímetros en adelante se puede medir 12 amperes. En 2.30 milímetros mide 12 amperes. Entonces, si hay por ejemplo 2.90, va a medir 14 o 16 amperes y así. Eso quiere decir que este conductor, que es el que trajo, es el que debemos de utilizar. Pero ¿qué sucede? Yo cuando fui a comprar otro, porque se me había dañado una punta así, yo lo que hice fue que compré esta. ¿Qué pasa con esta? Esta tiene un diámetro mayor. Entonces, si tiene un diámetro mayor, no hay ningún problema, porque en base a la norma AWG, que es la que se utiliza en América del Norte, en Estados Unidos, esa mientras más grande, mientras mayor es el diámetro del conductor, mayor es la cantidad de amperes que puede soportar. Por lo tanto, esta resistiría más corriente que la original, que era esta, porque esta tiene un diámetro inferior, esta tiene un diámetro superior. Entonces, como podemos observar, esta no la trajo el multímetro, y lo que hacemos es que la colocamos. Como podemos observar, se puede colocar en las mismas entradas en que vino el otro, en que viene en la punta original, y funcionan bien. Vamos a probarla. Si yo tomo la punta acá, y enciendo el multímetro, ya el multímetro está configurado en voltaje, corriente directa. Entonces, como podemos observar, el multímetro mide correctamente, está al revés. Vamos a ponerlo correcto. Y ahí está. Como podemos observar, 3.93 voltios. Está midiendo correctamente. Estoy utilizando las dos puntas. Bien. Entonces, algo muy importante a destacar es lo siguiente. Como estas puntas son de mejor calidad que las otras que trajo, aparte de que ellas te indican con el color que esta es la roja positiva y la negra es la negativa, ellas también te indican algo acá. Si pueden verlo, el CAT-DOT es una normativa. Y aquí dice también otra cosa muy importante. Vamos a acercarlo más. Ahí dice 1000 voltios a 20 amperes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta punta soporta máximo 1000 voltios con un flujo de corriente de 20 amperes. Entonces, quiere decir que si ustedes consiguen una punta que sea más gruesa que la que trajo el multímetro, no hay ningún problema, pueden comprarla. Ahora, lo que no pueden hacer es poner una punta que tenga un calibre superior a esta. Porque, ¿qué pasa? Mientras más alto es el número en la tabla del calibre, menor es el flujo de corriente que puede circular por el conductor en base al calibre que sostiene por el diámetro de él. Entonces, por esa razón no se puede comprar cables que sean, en pocas palabras,
más finos que este, pero sí más gruesos. Y así. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Gracias por ver el video. Cualquier pregunta me la dejan en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima. Pueden suscribirse, compartir el video. Y gracias por el apoyo. Cuídense mucho. Nos vemos.